bienvenidos, muy bienvenidas a esta sesión de la Sociedad de las Ideas. Esta es la primera de estas experiencias que llevamos a cabo en línea. El año pasado tuvimos la oportunidad de realizar, de generar un proceso de análisis de algunos temas. Revisamos cuestiones de lactancia materna, de cólera, de bancos de leche humana. Tuvimos a distintos especialistas, a los cuales grabamos en ese entonces y posteriormente los subimos al canal que tiene la Sociedad Mexicana de Salud Pública en YouTube. En esta oportunidad es la primera ocasión que la estamos realizando en línea. La expectativa es que muchas y muchos de ustedes estén conectados a través de la página de la sociedad. Haremos estas sesiones por lo menos una vez por mes, siempre siguiendo esta dinámica de tener una sesión sí con especialistas, pero la intención es desde luego tener un diálogo amable, constructivo, donde no forzosamente habrá grandes presentaciones, pero sí indudablemente análisis muy acuciosos, perspectivas novedosas, no precisamente siempre las mismas, sino muy por el contrario, plurales. En esta oportunidad, el tema con el que estamos arrancando esta nueva etapa de la Sociedad de las Ideas tiene que ver con un asunto de seguridad de los trabajadores de la salud, de los trabajadores que tienen contacto directamente con punzocortantes. Hemos titulado a esta sesión punzocortantes, un problema de salud pública, y para que esta sesión que estamos realizando desde las oficinas de la Sociedad Mexicana de Salud Pública y que estamos impulsando pues con el apoyo del Consejo Directivo de nuestra organización, en esta oportunidad está pues nutrida con especialistas de distintos ámbitos, de distintas áreas de la salud pública, presentación de las y los invitados que tenemos esta tarde con nosotros. Les presento a la doctora María Asunción Vicente Ruiz. La doctora, prefiere que le digan la doctora Conchita. Ella es experta en enfermería, tiene un doctorado en ciencias de la enfermería, es actualmente la jefa del servicio de enfermería de toda la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco, además de que realizó sus estudios de licenciatura y maestría. Posteriormente se doctoró en ciencias de la salud en enfermería. Tiene una larga experiencia particularmente en los servicios de salud de Tabasco a nivel aplicativo, a nivel de jurisdicción sanitaria, de hospitales, y hoy es la actual jefa de los servicios de enfermería del estado de Tabasco. Está también con nosotros la doctora Liliana Martínez Peñafiel. Ella es pediatra, es egresada del Instituto Nacional de Pediatría. Ella ha tenido una larga experiencia en temas relacionados con la salud de los niños, ha trabajado en el programa de salud materna y perinatal. Actualmente es la jefa de epidemiología del Instituto Nacional de Perinatología. También esta tarde se encuentra con nosotros la doctora Araceli Palafox. La doctora es inmunóloga, tiene un doctorado en ciencias por la UNAM y es una de las personas que en este país han trabajado más sobre la temática de los riesgos del personal de salud en todo lo que es el manejo de punzocortantes. Como ustedes saben, pues es un asunto que preocupa más desde la perspectiva del propio personal de salud. No necesariamente hay una tradición en el análisis de esta temática desde una perspectiva académica. Desde luego que hay quienes se han preocupado por el tema, pero justamente la doctora Palafox es una de esas personas en nuestro país que más han trabajado en ello. También está con nosotros el doctor David Derrung. Él es académico en el Instituto de Salud Pública de la Universidad Anáhuac.
en esta ocasión, además de estar acompañándonos en esta sesión, tendrá la posibilidad de ser el enlace a través del chat que estamos instalando ya en nuestra página. Entonces, si les parece bien, a mis compañeros de esta sesión, vamos a establecer muy brevemente la dinámica. Haremos una presentación inicial, vamos a llamarle un encuadre de esta sesión, va a estar a cargo de la doctora Palafox. Ella tomará algunos minutos, habrá una presentación que ustedes estarán viendo a través de sus pantallas, y al final de esta presentación vamos a iniciar con una sesión de comentarios con nuestros especialistas. En la página ustedes pueden observar, hay un chat que estará precisamente alimentando el doctor David Derrún, y al final trataremos de sumar todas las preguntas, los cuestionamientos que ustedes nos hagan para tratar de acercarnos, de aproximarnos a conclusiones y reflexiones colectivas. Ese pues será digamos, el desarrollo de nuestra actividad. Reitero que es una primera experiencia en línea que estamos generando desde la Sociedad Mexicana de Salud Pública, y la verdad es que nos da mucho gusto que así suceda, que esta sea la primera experiencia. A partir ya de este mes lo vamos a estar haciendo periódicamente, habrá distintos temas. Les pedimos que estén en contacto con nuestra página a través del Facebook, del Twitter, para que por ahí puedan enterarse de lo que sigue. Bueno, sin más, le pido a la doctora Araceli Palafox que ella comience, hará, como les decía, la presentación de encuadre. Araceli, por favor. Muchas gracias, Lucía. Entonces, empezamos con lo que es la bioseguridad, nuevas alternativas que vamos a tener en relación a todos estos problemas que hay con la bioseguridad. Como antecedente histórico, hasta el hallazgo de jeringas flotantes en las costas de Nueva York en los veranos de 1987 y 88, se realizó la legislación del confinamiento de la basura hospitalaria en Estados Unidos, mientras que en México, INSALUD inició un programa normal de vigilancia epidemiológica y control hasta 1989. ¿Qué es la bioseguridad? Tenemos una norma oficial que actualmente estamos utilizando de 1995 y establece especificaciones sanitarias del uso de agujas hipodérmicas desechables. Esta bioseguridad, tenemos una guía que fue difundida por la Secretaría de Salud en el año del 2005. Sin embargo, incluso con estas difusiones, no hemos tenido el acercamiento o el interés por los médicos, enfermeras y técnicos de laboratorio para poder meternos más en el conocimiento del uso de este tipo del manejo de instrumentos punzocortantes y cómo tener el cuidado en el manejo de los mismos. De entrada, con el uso de guantes. En donde se hizo en 1994 en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional del Siglo XXI, se reportó la prevalencia de marcadores serológicos para el virus de hepatitis B. Entre los trabajadores del hospital se encontraron que 505 participaron en el estudio y el 74.6 aceptaron haber tenido alguna lesión por instrumentos punzocortantes, entre ellos químicos y técnicos de laboratorio. En el Centro Médico Nacional La Raza del IMSS en 1994 se reportó un estudio de 9 años, del 86 al 94, en el que se registraron 197, se registraron porque los informaron, no porque hayan sido los únicos, en donde se encontraron 197 lesiones por instrumentos punzocortantes. El mecanismo de accidente más frecuente es la punción accidental con aguja hipodérmica contaminada con sangre, siendo los más expuestos las áreas de enfermería, intendencia, médicos y laboratoristas. La enfermería es la que tiene el mayor porcentaje de contacto con este tipo de instrumentos. En el Instituto Nacional de Nutrición en 95, si se dan cuenta la cantidad de proyectos, de protocolos, de estudios, pero todos son bastante atrasados. En 1995 se nos reportó que la vigilancia de lesiones por instrumentos punzocortantes en trabajadores de la salud son frecuentes y prácticamente ignorados por elementos de riesgo para infecciones que incluso pueden ser fatales. En un lapso de 6 años se registraron un total de 260.
intendencia un 32% y enfermería un 27%. Seguimos teniendo la incidencia más elevada en las áreas de enfermería y de intendencia. Y estos son los tipos de lesiones que generalmente se presentan en el momento de volver o de querer volver a encapuchar la jeringa, que esto no debe de hacerse. Se realizó un estudio observacional y descriptivo de los reportes del programa de vigilancia epidemiológica a la exposición de productos biológicos infecciosos en los trabajadores de la salud del Hospital Infantil de México Federico Gómez. El 1 de enero de la Ciudad de México, también hay un Hospital Infantil Federico Gómez en la ciudad de Saltillo. El 1 de enero de 1991 al 31 de diciembre del 2004, y los datos que se encontraron fue 248 accidentes de trabajo. 345 de estos episodios, o sea el 40.6%, fueron en las áreas de enfermería. 220 eventos, el 25.9%, médicos residentes. 616, un 72.6%, fueron ocasionados por piquetes de aguja. Generalmente el turno matutino, que es la mayor incidencia, la mayor rapidez, el mayor movimiento, las mayores urgencias, es el que tiene el mayor número de eventos, 507 eventos, que representan el 59.7%. El problema es la administración de la vacuna de hepatitis B. Tuvimos una presentación en el Congreso de Salud Pública en noviembre del año pasado en la ciudad de Puebla, en donde preguntamos a los asistentes, que la mayoría eran trabajadores de la salud, entre enfermeras, médicos, se les preguntó cuántos de ellos estaban vacunados para hepatitis B, y contestó el 50%. Junto con el doctor Rafael Valdés, que es infectólogo del Hospital G. González, también hicimos la pregunta de cuáles de ustedes que están vacunados tienen las 3 dosis de la vacuna, y no levantó la mano nadie. Entonces tampoco tenemos el cuidado de dar este tipo de seguimiento. De estos, y con esto corroboramos con estos datos, 445, el 52.4%, se habían aplicado solamente una dosis. 403, 47.5%, no se había aplicado ninguna dosis. Y esto corroboró los datos: el 50% contestó que no tenía ninguna dosis, pero que no se había vacunado, y el 50% que había contestado que sí solamente se había aplicado una dosis, que eso es como si no se hubiera vacunado. ¿Qué es la bioseguridad? Es el nivel de conocimiento de los trabajadores de salud sobre infecciones nosocomiales y su prevención. ¿Cuáles son las infecciones que más frecuentemente se pueden presentar con este tipo de lesiones por instrumentos punzocortantes? Hepatitis B, hepatitis C y VIH, y en ese orden, teniendo una secuencia de porcentaje del 30, del 3 y del 0.3% en personas que hayan tenido unas lesiones por instrumentos punzocortantes. ¿Qué es lo que sucede? En el momento que nosotros realizamos el conocimiento que se tiene sobre el manejo de este tipo de riesgos o de bioseguridad, encontramos que los médicos eran los que tenían un menor conocimiento del manejo de este tipo de instrumentos punzocortantes, y el que tenía un mayor conocimiento, mayor cuidado en el manejo de instrumentos punzocortantes eran los trabajadores básicos. Las enfermeras quedaban a la mitad, pero podrían competir con los trabajadores básicos, no así los médicos o residentes. Que yo también soy médico y también fui residente, y teníamos poco contacto con los métodos que debemos de tener, los cuidados del manejo de un instrumento punzocortante, como agujas hipodérmicas huecas, que esas son las que tienen la mayor incidencia de infecciones. ¿Cuál es el nivel de conocimiento? Nuevamente volvemos a que nos damos cuenta que las enfermeras y los trabajadores de laboratorio son los que tienen el mayor conocimiento en el manejo de instrumentos punzocortantes, desde cómo utilizarlos para la aplicación del producto que se vaya a utilizar, desde una infusión hasta una aplicación de algún tipo de medicamento, hasta la eliminación de este tipo de instrumentos. Es tan importante el manejo de cómo utilizarlo como el cómo desecharlo. Y las dos cosas, en el momento del desecho es en donde se encuentra el mayor porcentaje de lesiones. En la educación de los trabajadores de la salud acerca de los riesgos, definitivamente tenemos que involucrar a los grupos clínicos en discusiones acerca de los resultados de este tipo de vigilancia epidemiológica. Debemos de utilizar dispositivos de seguridad en donde se tenga un mejor tanto conocimiento del manejo
de los instrumentos punzocortantes como de los dispositivos nuevos actuales, en donde vamos a tener un menor riesgo si no queremos conocer todos los riesgos que vamos a tener con este tipo de lesiones. Reuniones anuales acerca de la correcta utilización de dispositivos de seguridad, que de entrada, un agradecimiento a la Sociedad de Salud Pública, que ya dimos la primera entrada en este tipo de reuniones, en donde estamos poniendo el punto en la llaga, en donde nosotros tenemos que tener el cuidado y el conocimiento de este tipo de lesiones y de cómo manejarlas. Adaptar la utilización de dispositivos de seguridad a las necesidades de los hospitales y condiciones de los pacientes, como en el caso de hospitales pediátricos, en donde a veces es en donde tenemos el mayor tipo de lesiones. Los niños se mueven, y los niños se mueven mucho. Las enfermeras definitivamente nos ayudan a sostener a los niños, pero en ocasiones no es tan fácil el poder sostener a un niño, y las lesiones pueden ocurrir tanto en la enfermera que nos está ayudando a detener al niño, o bien el médico que está haciendo este tipo de punciones o de obtenciones de muestras. Evitar la utilización de materiales punzocortantes en procedimientos en los que sea posible. Y evitar prácticas de riesgo, como el encapuchar agujas, que eso es lo que había mencionado hace rato. No se debe de reencapuchar la aguja porque es en donde se presenta la mayor incidencia de lesiones. Utilización de contenedores especiales para dispositivos, para utilizar o para eliminar los materiales punzocortantes. Ya al momento de utilizar este tipo de dispositivos ya no se requiere reencapuchar a la aguja. Afortunadamente empezaron a poner atención a este tipo de bioseguridad, a prevención de pinchazos accidentales en sectores hospitalarios y sanitarios en Europa, en donde se realizó la primera cumbre europea de bioseguridad en Madrid, del 1 al 2 de junio del 2010, con sede el Consejo General de Enfermería. Y nuevamente, las enfermeras están tomando o están avanzando en tener el liderazgo en relación al manejo de este tipo de lesiones, siendo que también los médicos debemos de prestar atención a todo el manejo, tanto por la prevención como por el tratamiento de las infecciones asociadas o bien la aplicación de vacunas. Con el fin de reducir los graves riesgos laborales, la implementación a nivel nacional del uso de dispositivos de seguridad debe de ser inmediata. ¿Cuáles son los puntos clave de implementación? Realizar una evaluación de riesgo en todas aquellas áreas en las que existe el potencial de lesión o exposición a sangre u otro material que pueda ser infeccioso. En los casos en que la evaluación revele la existencia de algún riesgo de exposición mediante el uso de dispositivos, este deberá controlarse de la siguiente manera. No debe comprometer los cuidados prestados al paciente. Ha de funcionar de manera confiable. Debe ser fácil de utilizar y presentar un cambio menor en la técnica utilizada para el profesional sanitario. La activación del mecanismo de seguridad debe ser conveniente y permitir que se mantenga un control adecuado sobre el procedimiento. No debe crear otros peligros para la seguridad o fuentes de exposición sanguínea. Es preferible que la activación se realice con una sola mano o de manera automática. Es decir, de la forma más fácil de manejar un instrumento punzocortante es que yo, con la mano que aplico, con esa misma mano desecho. Y de esa forma no expongo a la otra mano ni a la persona que está junto a mí ayudándome a tener una lesión por el instrumento punzocortante. La activación del mecanismo de seguridad debe manifestar al profesional de la salud una señal audible, táctil o visual, en donde al momento de que yo termino de utilizarla, luego hay nuevos dispositivos en donde yo al terminar de utilizarlos los presiono de tal forma que escucho que la misma aguja se retrae, y de esa forma ya no tengo la preocupación de saber, o a veces se me olvida de que la aguja está expuesta y de que yo también estoy expuesto a lesiones con agujas. Los mecanismos de seguridad no deben ser fácilmente reversibles una vez activados. O sea, y nos ha pasado en ocasiones que los dispositivos al momento de utilizarlos, de que se retrae la hoja, y al momento de querer utilizarla la hoja se vuelve a salir, y entonces tenemos dos riesgos, al momento de retraerla y al momento de eliminarla, y tenemos las dos posibilidades de tener peligro de contacto con este tipo de instrumentos y lesiones en consecuencia. Debemos de tener el soporte, nosotros como médicos, el soporte de enfermeras que son las que nos enseñan a utilizar este tipo de instrumentos. Debemos de involucrar al personal
responsable de que el paciente y evaluar y seleccionar en forma adecuada, mediante evaluación tanto del personal de enfermería como de los médicos, los instrumentos punzocortantes o dispositivos que podremos utilizar con mayor seguridad. Así nos abrimos a debate. No sé ustedes, de entrada no quisiera hacer la primera pregunta en relación a que todo esto lo hemos revisado, lo revisamos, lo presentamos tanto el doctor Rafael Valdés y yo en el Congreso de Salud Pública en Puebla. Tenemos, como les mostré al principio, una legislación de 1900, una norma desde 1995. La incidencia sigue siendo elevada de infecciones por hepatitis B, C y VIH. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿De qué forma nos tendríamos que agarrar de salud pública para que pudiéramos expresar, difundir y tratar de legislar? Digo, si se puede, nosotros tenemos una norma y eso es el inicio de una legislación. ¿De qué forma podríamos hacerlo de una más regular y que se tome como parte de lo que se presente? No sé si al presidente actual o al que sigue. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Yo quisiera comentar en relación a lo que recientemente la doctora Palafox acaba de plantearnos acerca de la bioseguridad. Y creo que un punto central en este fenómeno es que al interior de la sociedad de las ideas veamos esto como una problemática realmente desde el punto de vista de la justicia social. Nosotros somos proveedores de salud, sin embargo estamos centrados en el cuidado de la salud del usuario. Pocas veces se invierte considerablemente en el cuidado de la salud del proveedor. Y esto pues implica incluirlo desde la política nacional, del Plan Nacional de Desarrollo, que ocupe un lugar central el trabajador de la salud, como también en el Programa Nacional de Salud. Las estrategias que actualmente se están implementando, yo creo que son aisladas y creo que tenemos que ver estrategias más globales y más sistemáticas, porque el fenómeno, como lo describe la doctora Palafox, pareciera que afecta a algunos grupos más que a otros. Sin embargo, la problemática la palpamos cuando ella nos muestra las estadísticas de las pruebas serológicas, en donde un porcentaje considerable de la población estudiada muestra datos positivos a el virus de la hepatitis B, de la hepatitis C. Y bueno, si entramos más a detalle a la búsqueda intencionada en personas que han sufrido lesiones punzocortantes de VIH, pues entonces esto implicaría una inversión. Creo que es importante que empecemos desde la norma oficial. Sin embargo, esto no constituye una ley que garantice la salud del trabajador. Y el fenómeno que estamos analizando el día de hoy solamente afecta la parte biológica y no es el único riesgo del trabajador de salud. Además de esto, quizás en futuros debates se puedan tratar temas de los aspectos psicosociales o de los aspectos de violencia que están suscitándose dentro de los entornos organizacionales y que impactan a la salud del proveedor. Por ello creo que sería interesante conocer los puntos de vista de mis colegas aquí reunidos y claro que sí, creo que podremos derivar una propuesta para una iniciativa de salud para el trabajador. Yo creo que se mencionan cosas muy importantes que tenemos que resaltar. El primer punto, y como bien decimos en los foros, sobre todo en vigilancia de infecciones nosocomiales, nos cansamos de repetir la importancia que tiene el lavado de manos. Yo creo que tenemos que reforzar en el personal la importancia que tiene que estemos vacunados como personal de salud, que ese es uno de los principales focos. Los estudios que ustedes muestran, y creo que esto es una constante en todos los hospitales, en todas las instituciones, independientemente de la institución a la que pertenezcamos, este desapego que tenemos como trabajadores de salud para primero procurar nuestra propia salud. Y esto tiene que ir encaminado en una prevención. Creo que lo fundamental es prevenir, y prevenir desde el inicio es como trabajador, tenemos que tener esquemas completos para las pocas enfermedades que nos van a proteger contra todos los riesgos a los que estamos expuestos.
Segundo paso, tenemos que identificar riesgos. Definitivamente uno de los principales riesgos pues, son las agujas punzocortantes y si no mal recuerdo desde el 2005 que tuvo en la Ciudad de México una reunión de BioSafe, precisamente nos mostraban los nuevos equipos, dispositivos estos de la aguja retráctil. Sin embargo, los costos son muy elevados y eso es algo que nos pega directamente. Pero ¿cuánto es el costo-beneficio para el trabajador de la salud y para el resto? Porque habitualmente contemplamos al trabajador de la salud, pero estamos acostumbrados a ver al paciente y a su entorno. La obligación sería entonces también pensar en el trabajador y su entorno, que sería en este caso su familia. Y como tercer punto, la identificación de riesgos de aquellos procedimientos y de aquellas áreas que son las que nos generan el mayor riesgo en todas las actividades, porque es bien sabido que la sobrecarga del trabajo a la que están expuestos los trabajadores, los que están directamente con el paciente, es cada vez más grande. Por lo tanto, creo que debemos empezar también a identificar riesgos y, como decía hace un momento, empezar a legislar, sobre todo empezar a mover más las actividades de vigilancia epidemiológica. Hemos ganado porque cada vez los reportan más. Antes era un silencio. Creo que ahora lo están reportando más, pero eso tiene que ser constante. Bueno, se han tomado aquí varios puntos interesantes y a mí me parece que con la experiencia que hemos visto en el Instituto Nacional de Perinatología, primero una de las situaciones que sería muy interesante, no solamente en los institutos, sino también a nivel nacional, es primero empezar a trabajar en una norma específica para punzocortantes, porque esta solamente es de jeringas y no más, ¿no? La segunda cosa que me llama la atención y que yo creo que también es un punto muy importante es el registro o un sistema de registro de estos eventos que se pueda hacer a nivel nacional, como por ejemplo ya lo hacemos a través de la ROBE para infecciones nosocomiales, pero no existe para estos. En el instituto se trabaja con un pequeño sistema que está retroalimentando la información y una de las cosas que a mí me da como un poco de preocupación, porque entonces no podemos dimensionar el problema, es que en el instituto y por lo que escucho en el resto de instituciones se observa un subregistro, ¿no? Tanto los trabajadores de la salud que puedan ser sobre todo médicos, enfermeras, generalmente no van a registrar nada, pero ahorita me llamó algo mucho más la atención y que es si el personal de salud que tiene mayor conocimiento no reporta, menos el personal de intendencia que también está en esta cuestión bastante en posibilidad de un riesgo de este tipo. Así que me parece que esta parte también es muy importante de retomarse y de hacer el trabajo de sensibilización, no solamente con el personal de salud que está 100% involucrado, que es médico o enfermera, sino también con el personal de intendencia que de repente creo que está quedando un poco fuera de capacitación e información en este sentido. Si bien ha habido avances, sobre todo